Gracias por mantener la sintonía, mis queridos amigos televidentes. Antes de irnos a la pausa, nosotros dejamos una pregunta en el aire. Le preguntábamos a Luis, que él como experto, ¿verdad? ¿Qué les recomienda al gobierno? Ya nos dijo que no está de acuerdo con un pacto fiscal ampliado, porque eso requiere de muchos sectores, ¿verdad? De grandes estrategias políticas, Francisco. Entonces, ¿de qué manera él nos recomendaría ese pacto fiscal, como le llamó Francisco, de una baja intensidad? Sí, son como comentarios muy economistas. Claro, sí. Intensidad. Definitivamente hay dos precisiones que quiero hacer. Una, la de baja intensidad debe de empujar la lucha contra la evasión. Para nadie es un secreto que si vemos, por ejemplo, los indicadores de América Latina, CEPAL, dice que la evasión, por ejemplo, del impuesto sobre la renta está en torno a 3.8, más o menos. La del IVA y TEVIS, en términos comparados, es un poco menos, 2.7. Yo entiendo que ahí y los esfuerzos que se han hecho en materia de lavado de activos pueden impulsar. Pero permítame el tema del pacto fiscal, ¿qué significa? Porque yo he escrito sobre esa situación a principios de año. Sí entiendo que debe de hacerse y puede llevarse en paralelo, porque como usted bien indica, y como ya se indicó, el pacto fiscal tiene una pata de ingreso, una pata de gasto y una patica de financiamiento. Entonces, cuando lo vemos desde esa óptica, vemos que hay un trabajo que ya comenzó a hacer el gobierno en materia de ingeniería de gasto, que lo está llevando el MEPI, que tenemos que impulsar y tratar de que eso se materialice en la forma de identificación de aquellos programas, de aquellos gastos, de aquellas partidas, de aquellos rubros que representan partidas a ser eliminadas. Y eso, por supuesto, ya comenzó y eso puede calzar perfectamente en las discusiones de pacto fiscal que pueden comenzar este año. Yo lo veo factible. Perfecto. Ahora, en términos de, por ejemplo, lo que tiene que ver con esa de baja intensidad, esa presión, esa reforma de baja intensidad, yo entiendo que se puede crear el espacio para ello. Con miras al 2022, estamos a tiempo. Sí. Pero definitivamente esas líneas claras de ver por dónde irían los tiros para que no sea un costo político, bueno, mira, de alto impacto. Cuando se estaba discutiendo precisamente el presupuesto 2021, recuerdo que se crearon varias figuras tributarias que crearon mucho ruido en la población. Claro. La población los rechazó porque los impuestos en cualquier parte del mundo son odiosos. Por lo tanto, ante la reacción pública, el presidente tuvo que retirarlo e incluso dio la declaración de que para el 2022 estos ingresos o cualquier otra fuente que puede estar indicándose en el próximo presupuesto estaría entonces incluyéndose. Por eso la necesidad de que el pacto, según la población y según lo que indica el gobierno, es prácticamente inaplazable, a menos que se haga una reforma transitoria, una reforma, como dijimos, de baja intensidad, que aumente las recaudaciones. Es como lo que se ha estado estilando en años anteriores, donde se hace una reforma fiscal, o como le dicen, parche fiscal, que aumenta o soluciona el problema de manera puntual o coyuntural, hasta tanto la economía recupere su nivel de dinamismo y su capacidad de generación y movilizar recursos. A mí me parece que eso puede ser correcto. Ahora bien, un pacto fiscal entonces vendría a tocar esos elementos estructurales como el que estuvimos discutiendo recientemente en la pausa de los gastos tributarios, que es un tema también aparte y que debe ser racionalizado. Otro entender en cuanto a los gastos tributarios, por dónde nosotros podríamos visualizar que hay espacio fiscal para movilizar recursos, sobre todo porque hay una parte, tú sabes, que ataca sobre todo lo que tiene que ver los servicios y bienes de primera necesidad. Claro. Mira, es un tema muy sensible, es un tema de verdad que te lo digo de entrada. Nota que cuando se hizo la pregunta, minutos antes, yo entiendo que hay un espacio de mejora en la parte de el ingreso de empresas y en la parte de ingreso de personas. Yo entiendo que ahí se tiene que apostar
a que, por ejemplo, la parte del impuesto, yo sé que son odiosos, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Así es. Esa es la realidad, pero hay que buscar esos espacios que aseguren, primero, que históricamente hemos tenido una recaudación muy pequeña, muy básica, pero que prometen ser recaudaciones que nos puedan ayudar en ese efecto de redistribución del ingreso en la economía. Entonces, por ahí es que van... ¿Encontrará esta puntos. reforma fiscal alguna oposición en la sociedad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El sector empresarial, definitivamente, y por ejemplo, lo que tiene que ver con pequeña y mediana empresa, dicen que, bueno, hay posturas, hay líneas que dicen que sería altamente eficiente, activo, el hecho de poder igualar la estructura impositiva de zonas francas a ese rubro, a esa... Llevarlo a un equilibrio. A un equilibrio donde se hagan más competitivas, más eficientes y que tengan una apertura a la internacionalización y demás. Fíjate que eso ya entraría en mayores ingresos y por ende entonces... Sí, que incluso en países centroamericanos, que son los que compiten con República Dominicana en el aspecto de las manufacturas de zona franca, ya Costa Rica, por ejemplo, tiene un impuesto sobre la renta diferenciado. O sea, no es que hay una exoneración completa como existe en República Dominicana, sino que ya zona franca en Costa Rica pagan un 15, un 25, un 50 hasta completar. Y eso es limitado en el tiempo y es acotado. O sea, eso puede ser una solución. Mira, y permíteme algo justo antes de pasar a la siguiente pregunta sobre el pacto fiscal. El pacto fiscal, fíjate que nos enfocamos en temas de ingresos y temas de ingeniería de gasto, pero hay otros elementos que tenemos que resaltar en la discusión que tienen que ver con riesgos fiscales y tienen que ver con la planeación plurianual del gobierno. ¿Y qué riesgos fiscales? Mira, básicamente es incorporar a todo el tema de política económica y específicamente la política fiscal aquellas situaciones o eventos que requieren de gasto no presupuestado por causas de huracanes, por causas de terremotos, por causas de cualquier fenómenos evento. naturales. Exactamente. Y la parte de plurianualidad lo que significa es yo en un horizonte de 3, 4 años ver cuáles son los ingresos potenciales que pudiésemos tener y sobre eso entonces hacer una política proactiva de gasto público. Doctor, sería interesante que usted nos hable como experto en economía y finanzas públicas, ¿cuál es su parecer sobre lo que ha planteado el presidente, que el presupuesto que se le otorga por ley a los partidos políticos, el 50% se ha tomado para la construcción del Centro Universitario UAS en Santo Domingo Este, y que nos hable también de la distribución 80-12-8, pero eso para después de la pausa. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a seguir conversando con esta interesante entrevista al doctor Luis Reyes, economista y catedrático universitario.